Bienvenidos al módulo 5, ubicación de planta. En el curso hemos empezado analizando las necesidades del cliente, luego el producto, el proceso productivo y ahora vamos a hablar del lugar donde se transforma el insumo en producto terminado, al cual hemos llamado planta. Las decisiones de ubicación de planta tienen que entenderse desde un punto de vista amplio. En los inicios de la era industrial se decidía la ubicación de planta por la cercanía al mercado. Luego, cuando aparecieron más competidores, lo primero que tendían a hacer era ubicarse lejos de otro competidor. Lo que hacían las empresas era tratar de mantener su dominio monopólico en cierta zona de influencia. Hoy día esto ya no es posible. Los mercados están globalizados y las empresas están cercas unas de otras y compiten de otra manera. Veamos esto desde una perspectiva global. Digamos que estamos analizando el Asia y tenemos los países de Japón, China, India, Taiwán, son los más conocidos, los tigres asiáticos, pero en la parte inferior del diagrama vamos a observar una pequeña isla que es Singapur. Singapur tiene una ubicación particular porque está en la ruta comercial entre Asia y Europa. Los barcos que van de Europa hacia el Asia pasan por ahí y viceversa. Singapur en los años 50 era una comunidad de personas que solamente producían arroz. Mucha gente se iba del país porque no veía oportunidades de desarrollo. Entonces las autoridades comenzaron a pensar cómo podían hacer para generar bienestar a este país. Lo que hizo Singapur fue darse cuenta que los barcos pasaban por ahí y entonces crearon un servicio portuario muy eficiente. Para construirlo licitaron obras porque no tenían el capital, pero una vez que estuvo establecido ahí el puerto en Singapur, los barcos descargaban la mercadería y regresaban. Digamos que un barco venía de Europa, descargaba su mercadería en Singapur, el barco que venía del Asia descargaba su mercadería en Singapur, entonces el barco que venía de Europa, una vez que descargaba su mercadería, cargaba la mercadería que había dejado el otro barco y se regresaba a su continente. Lo mismo los barcos asiáticos. Entonces los barcos comenzaron a solamente hacer la mitad del recorrido que hacían antes. Esto generó ahorros logísticos a las empresas y Singapur se volvió el principal puerto de esa parte del mundo. De esta manera se logró bienestar. Una vez que hubo el intercambio comercial, se hicieron otras inversiones y hoy día Singapur es uno de los 10 países con mayor poder adquisitivo del mundo. Esto generó una competitividad en el país. La competitividad se puede medir a nivel nacional. Hay rankings de competitividad global que miden cómo están ubicados los países uno respecto al otro. En términos generales, se puede decir que la competitividad de un país es la facilidad de ese país para atraer inversión. Los capitales siempre irán a aquellos países en los que sea más rentable establecerse y sea más seguro también. Lograr mejorar la competitividad de un país es un tema tanto del gobierno como de la empresa privada. Ni uno ni el otro por sí solos podrían lograr este resultado. Muy bien, Singapur logró el desarrollo aprovechando su ubicación geográfica, en otras palabras, convirtió una ventaja comparativa en una ventaja competitiva. Veamos qué ocurrió en Europa. Europa se unió en la Comunidad Europea por las razones de que cuando ellos tenían una moneda diferente, tenían que estar intercambiando moneda entre un país y otro, había un costo de transacción ahí. El costo era el cambio de moneda y por lo tanto habían casas de cambio que se beneficiaban del traslado de mercadería de un país al otro. Ellos crean el euro y de esta manera evitan todo ese cambio de monedas que generaba pérdidas a las empresas. Otra cosa que hicieron fue quitar las barreras aduana entre país y país, de tal manera que el flujo comercial aumentó. Europa convirtió su ventaja comparativa en una ventaja competitiva para hacer frente al bloque asiático y a Norteamérica al mismo tiempo. Veamos ahora Inglaterra, que se ha mantenido con su moneda independiente. En la parte sur, oeste, o digamos sur media de Inglaterra, está Londres. Londres tiene una posición geográfica particular. Si uno va a trabajar a una empresa en Londres a las 8 de la mañana, serán
las 2 de la tarde en el Asia. Quiere decir que uno podría estar toda la mañana negociando con el Asia, haciendo transacciones, y después de almuerzo, a las 2 de la tarde en Londres, son las 8 de la mañana en Nueva York. Entonces uno toda la tarde de 2 a 6 puede hacer negocios con toda la parte de América. De tal manera que si alguien ubica su oficina en Londres, puede hacer negocio con el resto del mundo en sus horas de trabajo. Esto no ocurre en otras latitudes, en las cuales uno tiene que enviar un mensaje. Digamos, si nosotros enviamos un mensaje al Japón, tenemos que esperar el día siguiente por la respuesta. Esta particular ubicación geográfica de Londres ha hecho que se ubiquen ahí las empresas que tienen que transar con el resto del mundo. Por ejemplo, financieras o bancos tienen su local principal en Londres. Una vez más, esto es un ejemplo de cómo se convierten ventajas comparativas en ventajas competitivas. Por último está el caso de Norteamérica, y vamos a analizar a Estados Unidos. En Estados Unidos es un país que produce mucho, tiene grandes materias primas, tiene también un poder industrial que le permite elaborar bienes y servicios para todo el mundo, pero cuando uno analiza en detalle la industria norteamericana, se va a dar cuenta que la ubicación geográfica de sus empresas está localizada, ¿no? Por ejemplo, si uno habla de centros de diversión y turismo, es toda la zona de Florida, las playas, Daytona, están también los parques temáticos que tienen ellos. Si uno quiere hablar de educación, se va al área de Boston, en la parte norte-este. Si uno habla de las películas, está Hollywood en el oeste. Si uno habla de los aviones, de la industria de aviones o turbinas de avión, está en Seattle, en el norte. Si hablas de los autos, está en Detroit. El petróleo está en Texas y así. La industria farmacéutica está en Connecticut. La industria del vino está también en el sur de California. Cuando uno analiza cualquier industria en Estados Unidos, se va a dar cuenta que ellos han crecido a ser clase mundial, pero toda la industria está ubicada en un solo lugar. Un ejemplo más reciente de esto es Silicon Valley, las empresas de alta tecnología. A este criterio de hacer que todas las empresas competidoras estén en un mismo lugar, se le conoce como clúster. El clúster es una agrupación de empresas competidoras que están cerca geográficamente y cuyo resultado es un aumento en la competencia, pero también una disminución en los costos. ¿Por qué disminuyen los costos en un clúster? Primero, porque las empresas proveedoras llegan a atender a sus clientes y todos están en un solo lugar, de tal manera que es barato no solamente visitar a los clientes, sino luego despachar los productos. También disminuyen los costos porque los operadores logísticos se ubican ahí y por economía de escala pueden ofrecer transportes más baratos. Una vez que las empresas competidoras están ubicadas en el mismo lugar, las universidades y escuelas de educación superior también se interesan por estar ahí presentes. Lo mismo va a ocurrir con las entidades del gobierno y entonces se genera como una ciudad hecha para la producción de un tipo de bienes. Y además están alrededor las empresas relacionadas. Hay clúster en todo el mundo para muchas industrias. La mayoría de industrias siempre están focalizadas. Si uno piensa en los vehículos de alto desempeño de Italia, están en Turín, en el norte. La nanotecnología en Francia está en Grenoble, en el sur. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que cuando analicen cualquier producto, se van a dar cuenta que en algún lugar particular está ubicada un buen número de empresas que lo que buscan es abaratar sus costos, competir intensamente y lograr productos de clase mundial. Un clúster debería permitir que las empresas desarrollen, pero no por coordinación, sino porque la competencia intensa les hace mejorar sus operaciones. Es muy importante para una economía tener industria de clase mundial. Cuando esta industria, que hoy, una vez más puede ser bienes o servicios, genera exportación, atrae inversión del extranjero y eso genera progreso para toda la comunidad que está alrededor. Nosotros tenemos clústeres mineros, tenemos clústeres de turismo, tenemos clústeres de textiles, tenemos clústeres en la pesca, pero nos falta desarrollarlos aún más. ¿Cómo se pueden desarrollar? Haciendo que estas empresas compitan y busquen superar a las empresas que no están en el clúster.